Bueno, todavía estamos analizando la cuestión de cuándo volverá, y voy a tomar 3 breves lecturas que introducirán el tema de lo que se llama la inminencia de su venida, la inmediatez de su venida, que es en cualquier momento. Primero de todo, Mateo 24, retomando la lectura del principio de la última charla, versículo 36. Nadie sabe del día ni de la hora, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no sabían nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo como un molino de mano, una será tomada y la otra dejada. Por eso velad, porque no saben el día, en qué día yo, tu Señor, vendrá. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría velado, y no habría dejado que llenaran su casa. Así que también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora en la que no lo esperen. Luego de 1 Tesalonicenses capítulo 5, los primeros 11 versículos. Y esto es nuevamente retomando la lectura que tuvimos la última vez. Ahora, hermanos, sobre horas y fechas no necesitamos escribirles, porque ustedes saben muy bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mientras la gente dice paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos de repente, como los dolores de parto a una mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Sois todos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que no seamos como los demás que están dormidos, sino estemos alerta y atentos. Porque los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero como somos del día, seamos autocontrolados, vistiéndonos con la fe y el amor como una coraza, y la esperanza de salvación como un yelmo. Porque Dios no nos ha puesto para sufrir ira, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, tal como lo están haciendo. Y luego el tercer capítulo de la segunda carta de Pedro, versículo 3. Antes que nada, debéis entender que en los últimos días vendrán burladores, burlándose y siguiendo sus propios deseos. Dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres, todo sigue como desde el principio de la creación. Pero olvidan deliberadamente que hace mucho tiempo, por palabra de Dios existieron los cielos y la tierra. Fue formada del agua y por agua. También el mundo de ese tiempo fue inundado y destruido. Y por la misma palabra, el cielo y la tierra de ahora están reservados para el fuego, que se guarda para el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. Pero no olviden esto, mis queridos amigos. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no es lento para cumplir sus promesas, como algunos entienden la lentitud, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Los cielos desaparecerán con estruendo, los elementos serán destruidos por fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella serán destruidos. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿qué tipo de personas debemos ser? Debemos vivir santas y piadosas mientras esperamos el día de Dios y aceleramos su llegada. Bien, ahora he mencionado que muchos cristianos creen que no habrá señales ni advertencias de la venida del Señor, y que podría ser esta noche. Y yo pienso que la mayoría de los libros en las librerías cristianas sobre la segunda venida toman esta posición. Muchas películas han sido producidas basadas en esta posición, y particularmente en los Estados Unidos esta posición es incluso más extendida y más fuerte que entre los cristianos en este país. Permítanme, en primer lugar, esbozar la posición que llamamos la teoría de la inminencia, porque la palabra inminente significa ahora mismo, que podría ser ahora mismo, de inmediato. Es tan cercano como eso, y la posición adopta este punto de vista. De hecho, dice que hay 2 venidas de Cristo, una privada y otra pública, que vendrá en secreto por su pueblo y luego vendrá abiertamente con ellos. Y la opinión habitual es que habrá ese periodo de 7 años de grandes problemas entre los dos. Por lo tanto, vendrá al principio de todos los problemas y sacará al pueblo de ellos, y regresará al final con ellos, y dejará al mundo ver su gloria. En esencia, ese es el sistema o posición. Aunque hay muchos detalles en los que no puedo entrar por falta de tiempo, las implicaciones son 2. Una, que los cristianos no pasarán por el gran problema,
que es una implicación muy profunda en este punto de vista. Y segundo, que lo que se llama el rapto, el ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, es la próxima profecía que se cumplirá. No hay nada más que tenga que suceder antes que eso. Por lo tanto, ese es el próximo evento en el calendario de Dios. Habiendo esbozado la posición, puedo decir que tiene un atractivo muy fuerte. Es una posición muy poderosa para predicar y el atractivo es doble. En primer lugar, tiene un tremendo consuelo en que los cristianos no enfrentarán el gran problema. Por lo tanto, es muy reconfortante. Son buenas noticias. Pero en segundo lugar, tiene un desafío muy poderoso. ¿Estás listo si Él viene esta noche? Es el desafío que generalmente se presenta. He conocido a muchos cristianos que se han convertido como resultado de haber recibido ese desafío, particularmente niños en hogares cristianos, y especialmente dentro de las familias de los hermanos. Y muchos cristianos me han dicho que en ese momento estaban muy asustados y pueden recordar estar solos en la habitación y preguntarse si mamá y papá todavía estarían allí por la mañana, queriendo estar seguros de que estaban con ellos. Ahora, ya sea que el motivo fuera correcto o incorrecto, muchos se han convertido a través de esto. También se presenta como un desafío muy fuerte para los cristianos para que sigan siendo encontrados ocupados en la obra del Señor esta noche, en caso de que venga esta noche, por lo que es un atractivo muy poderoso. En tercer lugar, esta posición es relativamente reciente. Ningún cristiano la predicó ni la sostuvo hasta principios del siglo XIX. No hay rastros de ella en la iglesia primitiva o en la Edad Media, o incluso entre los reformadores protestantes. Surgió en la década de 1830 y parecía haber tenido 3 corrientes que la trajeron: una escocesa, una irlandesa y una inglesa. Mis disculpas a los galeses. La corriente escocesa estaba conectada con Edward Irving y lo que fue una renovación carismática en Escocia. Y algunos afirman que esta idea debe su origen a una profecía dada a una dama llamada Margaret MacDonald en Port Glasgow en la década de 1830. Ciertamente parece haber habido una corriente del movimiento Ibinita, como se lo llamó, que se unió, pero no fue la más fuerte. En Irlanda la corriente empezó en Dublin, donde un cura anglicano que buscaba en su Biblia se dio cuenta de que la iglesia de la que era ministro se había ido tan lejos del Nuevo Testamento que debía restaurarla y volver a la sencillez de los primeros días. Su nombre era J.N. Darby, el fundador de los Hermanos Libres, y J.N. Darby fue quizás el maestro más conocido de este punto de vista. Y ahora es prácticamente la doctrina oficial de todas las 28 variedades de hermanos que se derivan de su redescubrimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. La primera corriente no estaba muy lejos de aquí. Era en un lugar llamado Albury, cerca de Guildford, en una mansión llamada Albury Court, donde vivía Henry Drummond, que convocaba conferencias en su casa de campo sobre temas proféticos. Y tanto la corriente escocesa como la irlandesa se reunieron con la corriente inglesa en ese lugar, cerca de Guildford, donde ahora hay una enorme catedral vacía, que antes era la sede de la Iglesia Católica Apostólica. Bien, ahora cualquiera que sea la historia, es que cuando la idea surgió, muy pronto cruzó el Atlántico y particularmente capturó la atención de un erudito llamado C.I. Scofield, que estaba trabajando en una Biblia y poniendo notas de interpretación en esa Biblia. Y produjo a la Biblia Scofield, que ha tenido una gran venta y un efecto muy grande. Solo quiero decir que nunca compraré una Biblia con notas humanas en ella. Voy a comprar muchos comentarios, por supuesto, pero hay un peligro en tener una Biblia con notas humanas, y es que uno tiende a tomar esas notas como si tuvieran la misma utilidad que la palabra de Dios. Y la opinión humana no es infalible. La inspiración divina de la Biblia es infalible, pero la interpretación humana no lo es. Así que prefiero mantener la Biblia libre de notas humanas, entonces no me traigo la interpretación humana junto con la inspiración divina, sino que uso la interpretación humana. Así que es en América donde esta visión particular de la segunda venida ha echado raíces más profundas. Ahora ha sido inmensamente popularizada por libros como los de Hal Lindsey, de los cuales el más famoso era El difunto Gran Planeta Tierra. Hay seminarios bíblicos en América que no enseñarán nada más que eso, que esta vista, del cual Dallas sería un buen ejemplo. Supongo que han escuchado ese nombre en otra conexión, pero ese era un centro de enseñanza en particular. Independientemente de la historia de la enseñanza, eso realmente no importa. Dios puede sacar nueva luz de su palabra en cualquier momento, y el hecho de que saliera a la luz en el siglo XIX no significa que esté mal, ni que sea incorrecto, ni que sea correcto tampoco. La prueba siempre debe ser si es la interpretación correcta de las Escrituras. Así que debemos ir a las Escrituras.
y voy a comenzar dándoles una serie de las escrituras que se usan para apoyar este punto de vista. No puedo dárselas a todas nuevamente porque no tenemos tiempo, pero elijo las principales. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las principales bases bíblicas que se dan para la inminencia del regreso de nuestro Señor. Permítame dejar bien en claro que no hay una declaración explícita en las Escrituras que lo diga, que no hay ningún texto que pueda señalar que diga que Jesús viene antes de la gran tribulación. No hay ningún texto explícito. Hay muchos textos de los que se extrae la inferencia. Es implícito en lugar de explícito. Eso es un punto importante. Si hubiera una declaración clara en las Escrituras, aunque sea una vez, sería lo suficientemente bueno. Pero no hay una declaración explícita. Pero la conclusión que se puede sacar por referencia, por lógica, por deducción de ciertas Escrituras. Ahora, cuando se prueba algo de las Escrituras por inferencia, se debe estar muy seguro de que se está dando exégesis y no eisegesis. Ahora mejor les explico ese término. Ex significa fuera y ei significa dentro, en. Exégesis es lo que se obtiene de las Escrituras y eisegesis es lo que uno pone. Ahora que saben la diferencia, la exégesis es buena y la eisegesis es mala. Todos nosotros podemos leer cosas en las Escrituras que no están allí y tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo. Por ejemplo, un hombre me escribió el otro día y dijo que estaba pensando en comprar un supermercado. Y dijo que estaba buscando orientación en su Biblia y dijo, encontré un texto en el libro de Proverbios que dice: tengo muchas bendiciones acumuladas para ti. La palabra acumulado en inglés también suena a supermercado. Ahora, el hombre estaba bastante serio y me escribió y dijo que le gustaría la confirmación de que estaba escuchando palabra de Dios. ¿Podría confirmarme que siga adelante y compre ese supermercado? Ahora, es un ejemplo maravilloso de eisegesis, leyendo algo de las Escrituras que no está allí. No se puede sacar de ese texto de Proverbios que la palabra acumular significa supermercado. Dios nunca tuvo la intención de que acumular significara supermercado en Proverbios, pero mucha gente maneja la Biblia de esa manera y saca su propio entendimiento de ella. Así que cuando veamos estas Escrituras tendremos que tener mucho cuidado de no leer algo en las Escrituras, sino leer algo de ellas y lo que Dios puso en ellas. Aquí es donde tenemos que usar nuestras mentes guiadas al máximo por el Espíritu de la verdad. Así que aquí hay 7 escrituras que se usan para lo que se llama el rapto antes de la tribulación. Primero, las muchas declaraciones en el Nuevo Testamento acerca de la velocidad de la venida de nuestro Señor. He aquí vengo pronto. He aquí vengo rápidamente. Estoy en la puerta. Hay muchas declaraciones en las Escrituras que realmente tienen una especie de velocidad en ellas, que implican que vendrá rápidamente, inmediatamente. Ese es el primer motivo. En segundo lugar, las muchas declaraciones en las Escrituras de que lo que vendrá será una completa sorpresa. La frase favorita es como un ladrón en la noche, como un ladrón que uno no espera. Y una y otra vez hay este énfasis en estar totalmente sorprendido por su llegada. En tercer lugar, junto con estos pasajes, siempre está la palabra vigilar. Ahora tendremos que volver a esa palabra en un momento. En tercer lugar, se afirma que las dos venidas, la secreta para la iglesia y la pública con la iglesia, se describen con diferentes palabras. Algunos han dicho que lo primero se llama el día de Cristo y lo otro se llama el día del Señor. Recordando las palabras que mencionamos anoche, parusia, epifanía y apocalipsis. Algunos dicen que parusia describe el primero y epifanía el aparecimiento, describe el segundo. Esta es su llegada y esta es su aparición. Otros apuntan al hecho de que hay algunos versos que hablan de su venida por sus santos y otros que dicen que viene con sus santos. Hay una diferencia de lenguaje que dice que pretende describir los dos eventos. En cuarto lugar está la expectativa constante de la iglesia primitiva de que su venida es inminente. Y hay muchos pasajes que se pueden usar para implicar que los primeros cristianos creían que Él vendría en cualquier momento y vivían en esa expectativa, constantemente listos. A continuación se dice que en todos los pasajes que describen la gran tribulación, la palabra iglesia está ausente. Tomo solo 2, por ejemplo. En Mateo 24, que acabo de leer y exponer en mi última charla, la palabra iglesia nunca se menciona. O en el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 18, que describe todos los grandes problemas, la palabra iglesia nunca aparece. Por lo tanto, se dice implícitamente que la iglesia no está allí. Ahora, por supuesto, deben haber notado, si leen mucho la Biblia, que en ambos, en Mateo 24 y en Apocalipsis, desde el 4 al 18, aparece la palabra santos y la palabra elegidos de Dios.
Así que aunque no se usa la palabra iglesia, se usa santos y elegidos. Pero los que sostienen este punto de vista dirían, bueno, los santos y los elegidos no son la iglesia y los cristianos. Ambos términos se refieren al pueblo judío. Y son los judíos quienes pasan por la gran tribulación, mientras los cristianos están a salvo en el cielo. Los judíos todavía están en la tierra. Dios no usó la palabra iglesia, sino que usó deliberadamente la palabra elegidos y la palabra santos, que son palabras que él solía usar para el pueblo judío, y esto claramente se refiere a los judíos y no a los cristianos. Sexto, el énfasis en el consuelo y aliento de toda la enseñanza sobre Cristo que viene para nosotros seguramente se neutralizaría si primero tenemos que pasar por un gran problema. No es muy reconfortante para la gente decir que habrá todos estos problemas antes y que no habrían usado la segunda venida para consolar a la gente si eso significara que iban a estar involucrados primero en la tribulación. Finalmente, y probablemente el más poderoso de los argumentos para esta posición, si la tribulación, el gran problema, es el derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo que ya ha rechazado la verdad, entonces, ¿cómo podrían los cristianos estar bajo su ira cuando está claramente establecido que Jesús nos ha librado de la ira de Dios y no estamos destinados a pasarla? Así que seleccioné estos 7 principales fundamentos bíblicos y notarán que todos son por inferencia, por implicación. No afirman específicamente el punto de vista, pero por implicación agregan todas estas 7 cosas juntas y es una posición bastante fuerte. Así que en el resto de la noche, si puedo mantenerlos despiertos, voy a revisar cuidadosamente estas 7 posiciones y las miraré a la luz de la Escritura. La número 1, las afirmaciones sobre la velocidad de su venida. Vengo pronto, vengo rápido. Empiezo a mirar eso más detenidamente al darme cuenta de que el tiempo es relativo. Acá estoy citando a un judío llamado Albert Einstein. Y Einstein, que era un científico brillante, de hecho, viniendo aquí de camino en mi coche, escuchábamos su voz en la radio. Einstein, siendo tan brillante como era, podía poner las cosas de manera simple. Se necesita un gran cerebro para hacer eso. Solo los pequeños cerebros hacen que las cosas sean complicadas. Otro científico le preguntó a Einstein si podía explicar la relatividad del tiempo. Y él dijo que sí, que un minuto sentado en una estufa caliente parece una eternidad. Y una hora hablando con una chica muy bonita parece un minuto. Y así fue como Einstein le explicó la teoría de la relatividad a otro científico. Pero lo interesante es que mucho antes de que Einstein lo dijera, la Biblia lo decía. 1000 años es como un día para Dios, y un día es como 1000 años. He escuchado a muchas personas exponer sobre la primera afirmación, pero ninguno sobre la segunda. 1000 años es como un día para Dios, lo que significa que desde que Jesús murió y resucitó, solo han pasado un par de días para Dios. Podemos pensar que para nosotros es mucho tiempo hasta su segunda venida, pero para Dios no. Fue San Bernardo de Clairvaux quien dijo algo encantador. Él dijo, Jesús, dijiste que te veríamos de nuevo después de un rato, pero este pequeño rato es un largo rato. Ese es el tipo de oración que a uno le encanta escuchar. Es una oración honesta. Para Dios 1000 años es un día, pero también para Dios un día puede ser como 1000 años. Y puedo pensar en un día que fue como 1000 años para Dios, porque ese día ocupa páginas y páginas de la Biblia. Se describe cada hora, mientras que todos los años de la creación solamente llenan una página. Cuando Dios estaba creando el mundo, miles y miles de años eran como días. Pero cuando Jesús murió, ese fue el día más largo para Dios. Así que el tiempo es un tiempo flexible para Dios. Y Pedro lo aplica en 2 Pedro, versículo 3, a la segunda venida. Y dice que la gente dice, pensé que vendría rápido, pensé que vendría pronto. ¿Dónde está la promesa de su venida? Todo es como siempre. Pedro les dice, están olvidando de que Dios tiene un horario flexible. Pronto significa una cosa para Dios y otra cosa para nosotros. Y en realidad Dios está siendo muy paciente con nosotros porque quiere que todos se arrepientan primero. Se puede sobreenfatizar el lenguaje de pronto y rápido. Olvidas que el lenguaje de Dios y que era Jesús quien está hablando. He aquí vengo pronto, he aquí vengo rápido. Y Santiago, que fue el hombre que dijo que Jesús está justo en la puerta, inmediatamente pasó a decir que imitemos la paciencia del granjero que espera su cosecha. En otras palabras, el lenguaje de la velocidad siempre estuvo equilibrado en las Escrituras, y puedes elegir una palabra como pronto o rápidamente fuera de su contexto, pero si la vuelves a poner en contexto, descubres que es el tiempo de Dios, no es el tiempo del hombre, y que se nos insta a esperar pacientemente. Un granjero tiene que esperar meses por su cosecha, y no se llena de pánico. Él sabe lo que vendrá, así que no creo que el lenguaje de la velocidad respalde por completo la opinión de que podría ser esta noche.
En segundo lugar, el lenguaje de la sorpresa. Atrapado como un ladrón en la noche. Bueno, cuando miro detenidamente la Biblia, encuentro que no todos serán atrapados como ladrones, solo aquellos que no estén listos. Son los incrédulos los que serán atrapados y sorprendidos, no los creyentes. En 1 Tesalonicenses 5, que les acabo de leer, Pablo dice: vendrá como un ladrón en la noche, pero no a ustedes. Como un ladrón en la noche no es a ustedes, que están despiertos, alerta, mirando. Ustedes sabrán. Son aquellos que no están listos quienes se sorprenderán. Los creyentes no se sorprenderán. No serán sorprendidos si están alerta y atentos a las señales que Jesús dio. Sabrán. No será como un ladrón en la noche. E iré más lejos. Ni siquiera será como un ladrón. Porque a todos los demás, la venida de Jesús les robará algo. Pero cuando venga Jesús, yo no perderé nada. Tengo todo para ganar. Así que el lenguaje de los ladrones en la noche se aplica en las Escrituras a los incrédulos. La sorpresa será de ellos, no nuestra. No sé el año, pero Jesús dijo: si eres un buen jefe de familia, te quedas despierto y velas. Y la vigilancia significa que no te sorprenderá. Por lo tanto, vengo a esta palabra: vigilar. Velar. No sé cómo la gente que dice que puede venir en cualquier momento puede velar. De hecho, ¿qué hay que observar? Si no hay nada que observar, que esté viniendo. Entonces debería estar caminando así y miro al cielo. Ahora todo el tiempo debería estar conduciendo así, mirando al cielo. Y de vez en cuando mirar la carretera. Debería estar manteniendo la cabeza erguida todo el tiempo. Es ridículo. La palabra vigilar pierde todo sentido si no hay señales a las que vigilar. Solo cuando llegue la última señal será adecuado levantar la cabeza y vigilar, porque entonces será inmediato. Pero andar con la cabeza en las nubes, como pasear a Pedro o quien sea que estaba en ese libro de la guardería, el libro infantil, sería una tontería si no estamos atentos a las señales. Entonces, ¿qué podemos observar? No hay nada para mirar, y no puede ser tomado literalmente, y pierde su significado. Pero cada vez que Jesús habla de su venida, dice: miren, mantengan sus ojos abiertos, miren. Y el único sentido que puedo darle es que primero habrá señales, y que solo en el momento apropiado puedo levantar los ojos y mirar en esa dirección, y esperar su llegada. De lo contrario, yo no sé cómo esperar su venida, si puede ser en cualquier momento. Espero que me sigan ahora. Jesús nos dijo que miráramos y no tiene sentido mirar a menos que haya algo que ver. De otra manera, como les digo, mantener simplemente la cabeza en alto sería muy peligroso. En tercer lugar, las diferencias de lenguaje entre los dos eventos. En realidad, cuando miras con cuidado, no hay ni una sola diferencia de lenguaje entre esos dos. El lenguaje es el mismo. Parusia, epifanía, apocalipsis se usan tanto para el rapto como para el regreso. La palabra juntar se usa de ambos. Exactamente la misma palabra. Si están escribiendo referencias, la palabra juntar está en Marcos 13:27 y 2 Tesalonicenses 2:1. Es exactamente el mismo evento de aquellos que están divididos en dos. Las frases el día de Cristo y el día del Señor son igualmente intercambiables. No hay diferencias de lenguaje entre el arrebatamiento y el regreso. La única duda que podría haber es esa frasecita: viniendo por sus santos y viniendo con sus santos. La palabra santo, por supuesto, es literal, y es cierto que algunos textos hablan de que viene con sus santos y otros textos hablan de que vienen por sus santos. Y creo que esto no se refiere a dos eventos, sino que un estudio cuidadoso revelará que se refiere a dos diferentes grupos de personas, que los santos con los que viene son los ángeles y los santos por los que viene son los creyentes. Pero la palabra se aplica por igual en las Escrituras a ambos, y descubrirán que si interpretan de esa manera se ajusta consistentemente. En la profecía de Enoc, la primera profecía de la Biblia, él habla de que el Señor viene con todos sus santos, y es muy obvio que son los ángeles a los que hace referencia. Y una y otra vez esa frase, viene con sus santos, se traduce en la mayoría de las versiones en inglés, viene con sus ángeles. Por lo que viene con sus ángeles, por sus santos al mismo tiempo. En cuarto lugar, el hecho o la afirmación, no creo que sea un hecho, que en la iglesia primitiva obviamente esperaban a Jesús en cualquier momento, y algunas frases parecen indicar eso. Pero pongan otra cosa del otro lado de la balanza. En el otro platillo de la balanza pongan estas cosas. Primero que todo, que Jesús les mandó llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y les dijo que el fin no podía venir hasta que lo hubieran hecho. ¿Cómo podrían esperarlo en cualquier momento si les dio un trabajo que no podría haberse completado en cualquier momento? Agreguen esto también, que Jesús predijo que Pedro sería crucificado de anciano. ¿Podría Pedro haber esperado a Jesús en cualquier momento después de que Jesús le dijera: cuando seas viejo, otras personas te llevarán a donde no quieras ir, indicando que sería crucificado?
También está la predicción de Jesús de que Juan sobreviviría a Pedro. Además, muchas de las parábolas que contó Jesús indicaban un lapso de tiempo considerable, antes de su regreso. Si leen las parábolas de Mateo 25, en la parábola de las vírgenes, las 10 sabias y las 10 insensatas, dice esto: el novio tardó mucho tiempo en llegar. En la parábola del padre de familia, dejando a un sirviente a cargo de su casa, inmediatamente antes de la parábola de las vírgenes, mi amo se ausenta por mucho tiempo. La parábola de los talentos, después de mucho tiempo, el amo de su sirviente regresó. Hay muy claramente en la enseñanza de Jesús un énfasis en mucho tiempo. Además, es aún más claro en Lucas 19, donde dice que Jesús contó una parábola a los que esperaban que el reino se manifieste inmediatamente, y dejó muy claro en la parábola de que esto no iba a suceder. Ahora quiero que escuchen con mucha atención esto. La verdadera prueba de tu cristiandad no es cómo te comportarías si pensaras que Él vendría esta noche, sino cómo te comportarías si va a pasar mucho tiempo. Eso es lo que Jesús enseñó acerca de estar listo. Las personas que realmente están listas son aquellas que fielmente harán el trabajo, incluso si son 40 años o 1000 años. Eso es estar realmente listo. Si les digo, hoy puedo regresar esta noche, prepárense, se asustarán. Y les digo esto: si Él no regresa esta noche, en aproximadamente una semana, el jueves volverán a estar donde estaban. Uno no puede seguir con esa inmediatez. Solo puede tener arrebatos de energía para el Señor. La verdadera prueba en cuanto a si estás listo cuando Él venga es cuán fiel has sido. Si tienes suficiente aceite en tu lámpara para mantenerla encendida, no que lo hagas si podría ser mañana. Espero que entiendan que es terriblemente importante. Las personas confiables son las personas que seguirán haciendo el trabajo incluso si tarda mucho tiempo en llegar. No que si creen que está a la puerta o a la vuelta de la esquina. Ese es el énfasis de Jesús, estar listos para Él. No es si uno se encuentra haciendo el trabajo cuando Él llega aquí, sino si lo ha estado haciendo todo el tiempo. Si ha estado usando sus talentos todo el tiempo. ¿Me siguen? Si no, es un énfasis falso. Predicar su venida inmediata y que la gente se prepare. Las personas que realmente están listas son las que dicen si es en mi vida o no. Cuando Él venga, va a preguntarme qué he estado haciendo. Por lo tanto, debo estar listo ahora. No porque puede venir esta noche, sino porque me ha dado un trabajo que hacer ahora. Y espero que Él espera que yo lo haga ahora. Ese es el verdadero motivo para estar listo. Pablo tuvo que corregir a los tesalonicenses. Ellos pensaron que el día del Señor había llegado, y para corregirlos les dijo: escuchen, no puede venir hasta que el anticristo haya venido. En otras palabras, hasta que no vean al anticristo, no esperen ver a Cristo. El anticristo tiene que aparecer primero, y descubrí ayer algo que nunca me había dado cuenta. En el Nuevo Testamento, la venida del anticristo se describe con la palabra parusia, con la palabra epifanía y con la palabra apocalipsis, como si se estuviera robando todo el lenguaje de Jesús, viniendo y tratando de entrar primero. Pero Pablo dijo: escuchen, no sirve de nada estar esperando que suceda. El anticristo debe venir primero, y luego Cristo, así que no entren en pánico. Y luego les dio un empujón suave y les dijo: vuelvan al trabajo. Si algún hombre no quiere trabajar, que no coma. En otras palabras, regresen y hagan su trabajo diario para la gloria de Dios. Así es como es estar listos sin entrar en pánico. El punto siguiente es la ausencia de la palabra iglesia. Y en particular trataremos de Mateo 24 y Apocalipsis 4 al 18. Lo primero que quiero que noten es que ambos pasajes están dirigidos a los cristianos, no a los judíos. Y si los cristianos no van a estar en el gran problema, ¿por qué debería el Señor contarnos todo al respecto cuando eso podría sacar lo peor de nosotros? Los cristianos estarán bien y los pobres judíos pasarán por eso. ¿Por qué Dios debería gastar páginas y páginas de Apocalipsis 4 al 18 contándonos todos los detalles de eso que todos los demás pasarán y nosotros no? ¿Cuál es el punto de que sepamos? Solo con una oración hubiese sido suficiente. Pero en Mateo 24 Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo: ustedes, cuando vean estas cosas, cuando pasen por esto, cuando ustedes, no está hablando de los judíos. No está diciendo cuando ellos pasen por eso, está diciendo cuando ustedes, mis seguidores. Y el libro de Apocalipsis se da a los cristianos para ayudarlos a estar preparados y para que sepamos lo peor incluso antes de que suceda. La palabra elegidos y la palabra santos son términos normales para los cristianos. Y la iglesia, hay otras partes de la Biblia que no usan la palabra iglesia. Por ejemplo, 2 Timoteo nunca usa la palabra iglesia. Solo dice los elegidos. Tito nunca usa la palabra iglesia, solo dice elegidos. 1 Pedro y 2 Pedro nunca usan la palabra iglesia, solo elegidos. 2 Juan nunca usa la palabra iglesia, solo los elegidos. Judas nunca usa la palabra iglesia, solo santos. ¿Me van a decir que todas esas cartas son para los judíos? Es ridículo.
Y dado que la palabra iglesia no ocurre en pasajes de la Gran Tribulación, pero la palabra elegido sí, y la palabra santos también, y eso es en todas partes la iglesia. Además, y esto es lo que finalmente me convence, a los que dicen que debido a que la palabra iglesia no está incluida en ningún pasaje sobre la tribulación, por lo tanto la iglesia no está presente, me temo que es bastante perturbador desde este punto de vista. Encontrar que cada pasaje sobre el arrebatamiento tampoco incluye la palabra iglesia. ¿Entonces la iglesia se perderá el rapto? No, creo que tenemos que ser completamente justos y honestos acá. Los elegidos, los santos, están en el rapto, que viene después de la gran tribulación, en la que estarán esos santos. Lo que me lleva a los puntos finales. ¿Qué consuelo hay en que tenemos muchos problemas por delante? Jesús no encontró que problemas y consuelo sean una contradicción, como hacemos nosotros. Uno de sus dichos favoritos fue: en el mundo tendrán mucha aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que es solo para los cristianos blandos, a los que les gusta la comodidad, en el sentido equivocado, el que los problemas y el consuelo sean una contradicción. La palabra consolar significa hacerse fuerte. Consuelo, confortar, significa con coraje, confort. Y consuelo no significa sacarte de un apuro, sino hacerte fuerte en el apuro. Eso es verdadero consuelo. Tendremos problemas en el mundo, pero Jesús dijo: ánimo, sigo por encima, lo he superado. Y un amigo mío me dijo hace poco, cuando le pregunté ¿cómo estás?, me dijo: estoy muy bien sobre las circunstancias. Me gusta eso, es consuelo. Miren cómo se sintieron mejor cuando lo dije. Estoy muy bien sobre las circunstancias. Escuchen, ¿no ha habido un periodo de 10 años desde la muerte de Jesús en la que los cristianos no hayan sido martirizados? Mi esposa y yo vimos la película El Escondite esta semana sobre el Corrie ten Boom y vimos cómo triunfó con su hermana Betsy en el campo de concentración de Ravensbrück. Y fue reconfortada. Hizo que se avergonzara y me avergonzara de nuestro triste cristianismo, que solo quiere sillas cómodas e iglesias alfombradas y todo muy bonito. Y nos apresuramos a una reunión de sanidad por un poco de reumatismo. Hay algo fuerte en la Biblia. Salgan con valor, convirtiéndose en una fortaleza. Hay consuelo, incluso en la tribulación, verdadero consuelo. Y sobre todo cuando sabemos que el mayor problema de todos es solamente el comienzo de lo mejor de todo. Esta leve tribulación momentánea está produciendo un enorme peso de gloria, lo que me lleva al punto final. Si la tribulación es un derramamiento de la ira de Dios, ¿cómo podrían los cristianos quedar atrapados en ella cuando son salvados de la ira? Bueno, debemos mirar esto muy cuidadosamente. Es el argumento más poderoso. En primer lugar, la ira de Dios ya está siendo derramada sobre la sociedad. Hay homosexualidad, violencia, anarquía. Todo esto ya es la ira de Dios. Y sufrimos por ello, y estamos atrapados en el mundo. Y no podemos evitar que vivamos en él, donde la ira de Dios ya está siendo derramada y ya está siendo revelada. Así que no veo ningún problema en ello. Es un problema de grado, pero no de especie. Por ejemplo, estuve en una situación muy triste recientemente, desgarradora. Estuve en un hogar cristiano y en ese hogar cristiano había un hombre que era hemofílico y tenía que recibir transfusiones de sangre regularmente. Así que se agotaron las existencias británicas de su grupo sanguíneo, que era bastante particular, y enviaron a Estados Unidos por una medida de sangre y se la pusieron. Y le dieron SIDA. Y ahora no puede dormir en la misma habitación que su mujer, no puede besarla, y esto es en un hogar cristiano. Sufrimos porque estamos en una sociedad que está bajo la ira de Dios. Y no hay garantía para el cristiano que seamos inmunes a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que afrontarlo, ser cristianos más fuertes. De hecho, en la gran tribulación los cristianos sufrirán más que nadie, porque no solo estarán los desastres generales alrededor, habrá además una persecución particular hacia ellos. Y Apocalipsis 7 habla de una multitud que nadie puede contar, los que serán martirizados durante la gran tribulación, y los que habrán estado en ella, y que habrán salido de ella de la única manera posible, la muerte, y habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No podrán salir de la gran tribulación si no han estado en ella, y es una imagen no solo de todos los santos en el cielo, es una imagen de los mártires de todas las tribus y lenguas que han sido asesinados por el testimonio de Jesús en la gran tribulación. Así que no va a ser fácil, pero habrá ciertas cosas que serán más fáciles para el cristiano. Primero, sabrán que no hay una ira personal contra ellos, que Dios no está enojado con ellos. Segundo, sabrán que no les llevará al lago de fuego.
Tercero, sabrán que es muy corto, porque la Biblia lo dice. Cuarto, sabrán que la venida de Jesús está muy cerca. Y 5, escaparán hasta cierto punto. Dice que huirán a las colinas, al desierto, y hasta cierto punto escaparán. Y sexto, el martirio, que es lo peor que les puede pasar, lo llevará simplemente a la gloria. Un amigo mío fue amenazado por un alcohólico, en las calles de una ciudad de Australia. Este alcohólico rompió una botella y le dijo, voy a matarte. Y él vino por mi amigo. Y mi amigo solo dijo, hermano, si me matas, solo me apresuras la ida al cielo. Así que el hombre soltó la botella sorprendido y se terminó haciendo cristiano. Lo peor que te pueden hacer es llevarte al cielo un poco antes. Y finalmente los cristianos en este tiempo sabrán que no están sufriendo nada peor a nivel personal de lo que le han sufrido los cristianos durante 2000 años. Voy a terminar leyendo a Corrie ten Boom. Qué maravillosa dama. La conocí una vez y en sus años de decadencia, cuando estaba aprisionada dentro de su cuerpo por la enfermedad, solía escuchar mis cintas de enseñanza bíblica. Así que siento que tengo un pequeño vínculo personal con ella, y esto es lo que Corrie ten Boom escribió. Dijo, he estado en países donde los santos ya sufren una terrible persecución. En China a los cristianos se les dijo que no se preocupen, que antes de que llegue la tribulación serían trasladados, raptados. Luego vino una terrible persecución. Millones de cristianos fueron torturados hasta la muerte. Y más tarde escuché a un obispo de China decir, tristemente hemos fallado. Deberíamos haber hecho a la gente más fuerte para la persecución, en lugar de decirles que Jesús vendría primero. Y dirigiéndose a mí me dijo que le dijera al pueblo cómo ser fuerte en tiempos de persecución, cómo resistir cuando venga la tribulación, cómo estar de pie y no desmayar. Corrie dice, siento que tengo un mandato divino para ir y decir a la gente de este mundo que es posible ser fuerte en el Señor Jesucristo. Estamos en entrenamiento para la tribulación. Yo he pasado por la cárcel por causa de Jesús y desde que conocí a ese obispo en China, ahora cada vez que leo un buen texto bíblico pienso, puedo usar esto en el tiempo de la tribulación. Así que lo escribo y lo aprendo de memoria. Eso es magnífico. Se parece más a lo que Jesús habla. No nos prometió un sofá, nos prometió una cruz y luego una corona. Creo que es peligroso decirle a los cristianos que no pasará nada, que se van a librar de lo que dijo que viene a todo el mundo. Necesitamos incluso en este país prepararnos para la persecución, ser fuertes en el Señor. Consolarnos unos a otros con todo lo que dijo. Así, cuando llegue lo peor, sabremos que lo mejor está a la vuelta de la esquina. Y cuando veamos todas estas cosas sucediendo y cuando todo lo demás está siendo sacudido, sabremos que tenemos un reino que no puede ser sacudido. Y los que resistan hasta el final serán salvados para Jesús. Eso es comida sustanciosa, pero hace cristianos fuertes. No es leche, porque la leche es para los bebés y la carne es para los adultos. Así que solo les pido a los que han mantenido este punto de vista que no se sientan muy en contra de lo que he dicho, ni con más fuerza para defender lo que han creído o les han enseñado. Simplemente les pido que hagan lo que sucedió una vez en un lugar donde Pablo predicó, en Berea, y dice que al principio no pudieron creer lo que Pablo decía, así que se fueron a su casa y estudiaron las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas, para averiguar si Pablo era culpable de eisegesis, de leer cosas en ellas, o de exégesis, sacando cosas nuevas y antiguas del cofre del tesoro de la palabra de Dios. Gracias por escuchar. Mañana por la noche hay 2 charlas más y he tratado de responder la pregunta cómo, dónde y cuándo. Mañana por la noche responderé la pregunta más importante de todas. ¿Por qué?